muchísimas gracias a todos los que nos acompañan en esta transmisión de la Asociación Mexicana de Urbanistas. El seminario del día de hoy, 10 de noviembre del 2021, tratará de un tema muy importante en este gran seminario que estamos realizando que lleva por tema principal, que es tiempo de la planeación. El día de hoy vamos a platicar de justo esquemas de financiamiento, el financiamiento en general, para las ciudades, para la planeación urbana, con algunos enfoques muy particulares que se irán abordando en esta plática, desde infraestructura verde, cómo lograr financiar infraestructura verde, hasta cómo implementar los planes que resultan de pues, el análisis territorial, hasta la coordinación institucional metropolitana, ¿no? Son algunos de los temas que vamos a estar abordando, aunque son muchísimos más los que se pueden hablar justo de los retos en el financiamiento de la planeación. Y me encantaría pues dar la bienvenida a nuestros ponentes de lujo que hoy nos acompañan. Me voy a permitir presentarlos. Tenemos al arquitecto Juan Key, que es presidente de la Asociación Mexicana de Urbanistas. También a el maestro Sergio Adem Argüeta, que es titular del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y representante de la AMU en Michoacán, y a la maestra Vanessa Alexandra Velasco Bernal, que es especialista en desarrollo urbano en el Banco Mundial y que nos acompaña en esta transmisión desde Colombia. Entonces, pues a todos una muy cordial bienvenida y un agradecimiento por acompañarnos el día de hoy. Yo soy Nina Izabal, representante de la Asociación Mexicana de Urbanistas en el Estado de México, y pues vamos a empezar con esta conversación. Quiero primero cederle la palabra, vamos a empezar con nuestro primer panelista, que es el arquitecto Juan Lázaro Key López, y les voy a platicar un poquito de su experiencia. Él es maestro en arquitectura, con especialidad en urbanismo por la UNAM, fue presidente del Colegio de Arquitectos de México y de la Sociedad de Arquitectos Mexicanos, así como miembro de la Academia Mexicana de Arquitectura, del Instituto Mexicano de Cultura y de la Academia Nacional de Arquitectura. Fue presidente del Grupo Asesor de Fomento a la Infraestructura GAFI y fungió como vicepresidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y también de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Financiera, Económica y de Costos. Sin duda, pues este tema le queda muy bien a nuestro presidente de la AMU. En el sector público estuvo participando como director general de estudios y proyectos del Departamento de Turismo del Gobierno Federal y fue secretario de Asentamientos Humanos y Obras Públicas del Gobierno de Veracruz. Desde 1992 ha sido presidente del Consejo de las Empresas de Infraestructura Técnica y Servicios Técnicos de Infraestructura y es miembro de la Legión de Honor Nacional de México. Entre sus proyectos de trabajo han destacado el diseño y construcción de vivienda social, comisionados por Infonavit, Fobiste, Banobras y el Gobierno de la Ciudad de México, la planeación de movilidad y producción de vialidades en la Ciudad de México y la construcción de proyectos de infraestructura carretera, así como el diseño y edificación de 10 centros de reinserción social en diversas entidades federativas. Los voy a ir presentando y después les voy a ceder la palabra. Entonces, arquitecto, por favor, adelante para empezar a abrir este tan importante tema. Gracias. Gracias, Nina. Qué gusto de saludarles. Vanessa, bienvenida. Querido Sergio, bienvenido a este panel de este tiempo de la planeación. En la ocasión anterior, aparte de hablar de las conclusiones de nuestro seminario del año 2020, para quienes no nos acompañaron, vale la pena destacar que cuando el año pasado hicimos el primer seminario de este tiempo de la planeación y nos referimos al Plan Nacional de Desarrollo Urbano que entonces se hizo en los años 80 por la extinta Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, quedó claro que habíamos realizado en México un ejercicio importante de planeación que desgraciadamente fue solo de corte sexenal y enfrentó una enorme cantidad de retos que impidieron que en los años subsecuentes muchos de los propósitos, de los programas, de los planes que de ahí surgieron, no prosperaran.
El principal reto, por supuesto, fue la temporalidad, es decir, no había una visión de largo plazo y por no haberla, las autoridades subsecuentes simplemente no le dieron continuidad a muchos de sus programas hasta que poco a poco fue desfalleciendo y desapareciendo lo que fue un gran ejercicio. Hubo muchos obstáculos en el camino que por ser un programa de carácter sexenal no pudieron ser salvados. ¿Por qué? Porque no estaba visto como un plan que fuera transeccional y que pudiera trascender a otras administraciones precisamente para darle el carácter de largo plazo. No tenía obligatoriedad y entonces se fueron sumando condiciones para que las cosas no sucedieran en los términos que se planteó. Pero dejó una semilla, y una semilla importante es cómo institucionalizar la planeación en México. Ese es un primer gran reto, que es una semilla de aquella propuesta, de aquel plan. Ahora, hemos hablado de las posibilidades de planear, las posibilidades de generar instrumentos, y uno de los instrumentos que hoy está vigente son precisamente los institutos de planeación municipal, los INPLANES. Ha surgido ya en una entidad federativa como Guanajuato el primer instituto estatal de planeación, lo cual habla de la trascendencia e importancia que algunos gobiernos le van dando al tema. Y en el Senado de la República ahora se discute una iniciativa para crear los institutos metropolitanos de planeación. Entendidos que una altísima población urbana del país vive en las 77 zonas metropolitanas que ya se han configurado, no como resultado de un ejercicio de planeación, sino como resultado del desorden y del caos en la que las poblaciones se expanden, se extienden y por supuesto invaden territorios ajenos, se acaban sumando y crean problemas enormes de gestión, de gobernanza y de gobernabilidad. Uno de los grandes retos al final para institucionalizar la planeación es que ésta disponga de recursos para poder llevar a cabo planes y programas con visión de largo plazo. Entonces, se han ido venciendo algunos retos que vale la pena destacar, por ejemplo, que los institutos tengan una vida más allá de la administración municipal. En algunos casos se ha planteado que abarquen 3 administraciones municipales, que ya es un escenario mucho más adecuado, porque finalmente estamos abarcando 3 administraciones municipales. Quisiéramos que fuera más, pero es un principio. Se han ido estableciendo en el país algunos institutos municipales de planeación exitosos. Hay que destacar, por ejemplo, el de León, que es un ejemplo interesante, el de Guadalajara y su zona conurbada, que también está funcionando bien. Ha estado funcionando bien el de Hermosillo, el de Ciudad Juárez y el de Cancún, por mencionar algunos. Hay muchos más instalados. Ahora, déjenme entrar en materia del financiamiento y solo como un marco de referencia, mencionar cuáles son las fuentes de financiamiento de la actividad pública en México. Es decir, cuáles son los recursos de los que dispone los 3 órdenes de gobierno para poder operar. Bueno, de entrada, la principal fuente de financiamiento surge, por supuesto, de la captación de impuestos de diversa índole que permiten construir lo que le llamamos el presupuesto de egresos de la Federación, que año con año se presenta como iniciativa del gobierno federal a la Cámara de Diputados para que se analice, se modifique en su caso y de ser necesario, sufra las adecuaciones a las que lo sometan el Congreso. De ahí hay otras fuentes, como por ejemplo el Fondo Nacional de Infraestructura,
que es un fondo que fue creado a raíz de una modificación del esquema de infraestructura carretera, donde el gobierno federal tomó a su cargo los pasivos y la responsabilidad de administración de muchas obras, pero que al madurar los proyectos han ido generando un enorme volumen de recursos que ahora están constituidos en un fondo. Por supuesto, existe la banca de desarrollo, que es una fuente fundamental para impulsar proyectos municipales y estatales. Y no podemos dejar de mencionar todos los organismos multilaterales de desarrollo, como son el propio Banco Interamericano, la Corporación Financiera Internacional, el IFC, que impulsa proyectos sustentables, integradores en beneficio social. Por supuesto, la Banca de Desarrollo Nacional, que está constituida por instituciones que apoyan con financiamientos de largo plazo a estados y municipios en una gran diversidad de productos. Y destacan ahí Banobras, Bancomext, Inafinsa. Mencioné ya el Fondo Nacional de Infraestructura, pero hay otros vehículos, como por ejemplo, mencioné la banca multilateral de desarrollo, pero está la banca comercial que participa en distintas partes del país financiando proyectos productivos o proyectos de infraestructura. Y todos los bancos de la banca comercial cuentan con áreas especializadas para otorgar financiamiento. Ahora, hay otros vehículos de inversión que vale la pena destacar, porque el país cuenta con un amplio mercado de capitales, profundo y bien desarrollado, donde se diversifican portafolios de inversión en vehículos de capital y deuda, certificados bursátiles, fideicomisos de inversión y bienes raíces, las famosas fibras, los certificados de capital de desarrollo, SECADES, fondos de capital privado, es decir, fuentes de financiamiento existen de diverso orden y origen para proyectos de inversión en infraestructura de todo tipo. Existen, por supuesto, figuras que establece la ley en México para impulsar proyectos de desarrollo a través de concesiones, a través de esquemas de administración otorgados por los gobiernos y las asociaciones público-privadas. Todas estas figuras, al final, lo que buscan es crear fondos, constituir medios de financiamiento para proyectos de diversa envergadura y donde si el gobierno federal o los gobiernos estatales no tienen el músculo financiero para acometer sus proyectos, puedan entrar en figuras de participación público-privada. Ahora, he expresado así en forma sucinta estas fuentes de financiamiento simplemente para poner en contexto el tema del financiamiento para impulsar el desarrollo de estados y municipios, de sus obras de infraestructura y de los propios proyectos ejecutivos que le dan origen a estas inversiones en proyectos de infraestructura. Ahora, hay que decirlo, y lo digo con pena, pero hay que decirlo, que todos los mecanismos de financiamiento para estados y municipios siguen un camino muy intrincado, muy tortuoso, muy difícil de instrumentar y el consumo que hacen de tiempo impide, sobre todo a las autoridades municipales, concretar proyectos. Empiezan a hacer gestiones, empiezan a impulsar proyectos, contratan proyectos ejecutivos, pero integrar todo el expediente que hoy, por ejemplo, exige, que no es de hoy, ya tiene tiempo, la Secretaría de Hacienda a través de la unidad de inversión, que implica estudios de costo-beneficio, que también los proyectos federales están sometidos a esa regla, estudios de impacto ambiental, impacto urbano, etcétera, provocan un enorme consumo de tiempo
un enorme consumo de recursos para poder consolidar con certeza propuestas de inversión que no naufraguen en el tiempo por falta de elementos. Creo que hemos visto en el país muchos proyectos fallidos, hay que decirlo, porque no tuvieron en su momento el respaldo técnico, el respaldo social que correspondía, y entonces se iniciaron procesos de inversión que resultaron fallidos. Esto, por supuesto, es algo que se pretende evitar en todos los casos, y la Secretaría de Hacienda en este sentido ha sido muy puntual para buscar que se cumpla con los requisitos necesarios, sobre todo en los proyectos de carácter federal. En los proyectos de participación privada, también como hay recursos mixtos y hay recursos de la banca de desarrollo, hay que cumplir con los mismos procesos de formulación, de integración de expedientes técnicos, etcétera, que por supuesto son incluso procesos caros y pueden ser lentos, o lo son. Hay que decirlo. Ahora, se constituye esta extraordinaria herramienta que son los institutos municipales de planeación. Y digo que es una extraordinaria herramienta porque por fin, primero se va cobrando, se va haciendo tangible por parte de las autoridades de los tres órdenes de gobierno y de la sociedad, de la enorme necesidad que existe de planear, de poner orden, de tratar de plantear condiciones de futuro que le den certeza no solo a la inversión, que le den certeza a la vida de los habitantes de las comunidades, y que cuando se desarrollen proyectos se hagan en un orden de prioridad que satisfaga las necesidades de la sociedad, que no impulsen la expansión, que no impulsen el desorden y el sobrecosto. Entonces, cuando surgen los institutos municipales, ya como una propuesta puntual reciente, se va viendo, digo reciente, no tienen más de 10 años, se va viendo que tienen una misión clara, que tienen una visión bastante precisa y sobre todo tienen una participación ciudadana cada vez más sólida, cada vez más importante. Y entonces esta participación ciudadana le va dando rumbo a los anhelos de la sociedad en términos del futuro de sus ciudades. Y esto es fundamental, porque no es entonces seguir atendiendo impulsos del presidente municipal que lanza una campaña y promete cosas, muchas de ellas sin ningún sustento. Y nos vamos convenciendo, vamos adquiriendo la cultura de que la autoridad municipal, la estatal e incluso la federal vayan siguiendo los lineamientos que están contenidos en los planes que para tal efecto se realizaron, donde, entre otras cosas, se tienen que establecer prioridades, proyectos, inversiones, ubicación, impacto ambiental, ahora tomar en cuenta el cambio climático, etcétera. Juan, 2 minutitos. Gracias. Los institutos de planeación, pues, tienen una gran importancia en el contexto actual. Ahora, son órganos descentralizados del gobierno municipal. Están sujetos de aprobaciones anuales de presupuestos por sus cabildos. Tienen dos tipos de presupuesto, el de gasto corriente y el de gasto de inversión. Pero resulta que los recursos son de alguna manera, aunque vienen del ramo 33 y 28, son recursos que a veces se aplican en forma discrecional, hay que decirlo. El andamiaje jurídico de los institutos, yo diría que es todavía bastante débil. Yo quisiera cerrar con un comentario que creo que es importante. ¿Cómo podemos fortalecer las finanzas de los institutos municipales? Solamente cuantifiquemos lo que cuesta no planear. Es decir, en todos lados nos llenamos de proyectos que se van volviendo fallidos
por falta precisamente de una estructura, de un esquema de planeación previo. Estas fallas, al final, generan sobrecostos en los proyectos, sobrecostos en las obras, sobrecostos de carácter ambiental. Se dice que un plan para un proyecto importante podría representar del 1 al 5% del valor del proyecto. Si una cantidad de esta naturaleza, de cada proyecto de inversión en los municipios, se destinara en un fideicomiso a fortalecer las finanzas de los institutos, habría recursos suficientes derivados del ahorro que genere el no planear y del impacto nocivo que esto genera. Déjenme terminar ya con una sola frase. La planificación a largo plazo no consiste en pensar en las decisiones futuras, consiste en imaginar el futuro de las decisiones del presente. Ayudemos con recursos a financiar las decisiones del presente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro. Muy interesante punto de vista. Al final vamos a hacer una pequeña relatoría y vamos a poner algunas preguntas sobre la mesa, pero sin duda pues se hizo un recuento de los diferentes instrumentos para fortalecer las finanzas municipales y estatales en México. Ahora le pediría a la maestra Vanessa, quien es arquitecta, que tiene un máster en planificación urbana, un máster en administración urbana y es especialista en mercados de suelo y políticas para América Latina, pues que nos pueda dar un poco de contexto de este tema de los retos del financiamiento, no sin antes mencionar un poco de su experiencia. Pues ella es especialista en desarrollo urbano en el Banco Mundial. Desde que se unió al banco en 2015, que ya son varios años, Vanessa, muy padre, pues ha brindado apoyo operativo y analítico a proyectos en Colombia, Perú, Ecuador, México y Jamaica, incluidos trabajos sobre política de vivienda, captura de valor de suelo, regeneración urbana y desarrollo orientado al transporte. Tiene una experiencia de más de 14 años en el desarrollo y la gestión de proyectos urbanos y ha trabajado como consultora de desarrollo urbano en organizaciones internacionales como la Corporación de la Tierra y la Vivienda de Corea. Además, ha trabajado como gerente técnico para el desarrollo de proyectos urbanos en organizaciones públicas y privadas en Colombia y como investigador en estudios sobre mercados y políticas de suelo y captura de valor de suelo, igual en España, América Latina y Corea del Sur. Muchísimas gracias, Vanessa, por acompañarnos y adelante, platícanos un poquito de tus reflexiones en torno a este tema, por favor. Gracias. Muchas gracias, Nina, y gracias, Juan, por esa bonita reflexión y esa fantástica frase de cierre. Y un saludo a todos ustedes, colegas, y gracias por la invitación. Me voy a permitir presentarles el día de hoy algunas reflexiones que hacemos desde el banco. No sé si ya la están viendo. Ya, debe ser en esta. Frente al tema de cómo financiar el desarrollo urbano en la región, en América Latina y el Caribe. Y digamos que la reflexión la abordaré en 4 puntos. El primero es un contexto general de por qué es relevante para América Latina hablar de la gestión y financiación del desarrollo urbano y la infraestructura. El segundo es qué instrumentos podemos, digamos, utilizar para financiar este desarrollo urbano en el marco de los procesos de planeación y de concreción de proyectos urbanos inmobiliarios. El tercero es un tema muy general de aproximaciones a instrumentos. Esto es una síntesis de un análisis que hicimos para Colombia, pero que algunos de ellos probablemente son utilizados en México y sobre los cuales podremos entrar a conversar, debate o experiencias. Y por último, unas conclusiones generales. Entonces, lo primero es, ¿por qué hablar de instrumentos de gestión y financiación urbana y por qué es relevante en el escenario actual? Lo primero es porque se requiere para adelantar la concreción, como señalaba Juan ahora, de la planeación urbana. Y en particular porque en el escenario de crecimiento de áreas metropolitanas, en muchos casos no planeadas, dispersas o conurbadas, digamos que la elaboración de este tipo de instrumentos y el desarrollo de este tipo de instrumentos se vuelven relevantes en la medida de plantear un patrón de ciudad sostenible. Y por el otro lado, pues entender, y un poco el caso es muy puntual para México,
que el crecimiento de áreas metropolitanas y de metrópolis está siendo mucho más grande que el crecimiento de ciudades pequeñas, y eso es algo que ya es un hecho y América Latina no es la excepción. Entonces, por un lado, pues se requiere como fuentes para lograr concretar este tipo de proyectos que permitan la concreción de planeación urbana en áreas metropolitanas y en modelos de ciudad sostenible. Lo siguiente tiene que ver con que es necesario plantear en este tipo de instrumentos de gestión y del desarrollo urbano como una herramienta para lograr escalar los programas relevantes de vivienda, de provisión de equipamientos y de infraestructura urbana. Es decir, solamente con el desarrollo de instrumentos de gestión de suelo podremos lograr concretar proyectos urbanos que demanden escalas superiores a 1 hectárea, media hectárea, y que por ende permitan hacer escalables los programas que se tengan en el gobierno de provisión de vivienda nueva, provisión de mejoramiento de vivienda. Y aquí pongo un caso en particular. Hicimos el ejercicio para Colombia, Perú y México, y es teniendo en cuenta el tipo de instrumentos de gestión del suelo, si es un reajuste de terrenos, si es una figura de plan parcial o de operaciones interligadas, pues podemos pasar de una demanda, por lo menos en Colombia, de 34.300 hectáreas para suplir un déficit de vivienda a 11.100 hectáreas de suelo para suplir ese mismo déficit. Entonces, entender la importancia de los instrumentos para lograr medir cuánto suelo y en qué momento se puede obtener es fundamental, y por esto estos instrumentos son claves en esto. Y el otro tema que empieza a aparecer es que realmente no es solamente para hablar del suelo requerido para suplir programas, sino entender la diferencia de los instrumentos para proveer ese suelo en diferentes áreas de ciudad. Uno de los temas fundamentales es que ya no solamente tenemos demandas de déficit de infraestructura y digamos que niveles de deficiencia en vivienda, en calidad de vivienda en áreas que estaban periféricas. Lo que nos está dando el estudio, lo que nos dio es que para Perú y para Colombia por lo menos el 70% de las unidades o de los hogares que van a demandar algún tipo de mejora en su condición de vivienda van a estar en áreas de mejoramiento de urbano, pero también en áreas de consolidación y renovación. Entonces, entender cómo este tipo de instrumentos de gestión para el desarrollo urbano pueden responder a esas diferencias entre periferia y área central se vuelve fundamental en la agenda de desarrollo de las ciudades, y por ende en la escalabilidad de los programas que se tienen en cuenta para vivienda y mejoramiento. Y por último, digamos que dentro del enfoque del banco lo que hemos visto es que hay una necesidad para atender nuevas fuentes de financiación. Y en particular, no sé el caso de México, pero en los casos que analizamos en Guatemala, en Perú y en Colombia, lo que sí vimos es que el efecto COVID-19 sí afectó los ingresos, en Colombia lo llamamos los ingresos propios que tienen los municipios, y en particular lo que pasa en Colombia y también en Perú lo vimos, es que a más grande la ciudad o a mayor capacidad la ciudad, mayor depende de sus propios ingresos que produce el municipio o el área metropolitana. Entonces, con la caída inicial del recaudo, el impuesto de la propiedad, y los impuestos de ventas y comercio, pues las ciudades se vieron abocadas a tener que salir a buscar fuentes adicionales. Entonces, ahí hay un nicho relevante para ver cuáles son las fuentes que pueden entrar a financiar ese desarrollo urbano, que pueden ser innovadoras, pero que responden a una realidad post-COVID, y es que no todas las expectativas de producto inmobiliario se van a dar de la misma forma en que se planeaban previo al COVID, y probablemente van a haber ciertos segmentos de tipo de producto inmobiliario que van a responder más rápidamente porque hay programas del gobierno detrás, es decir, programas de vivienda probablemente vayan a ser mucho más activos, activarse más rápido porque tienen atrás toda una política y un programa del orden nacional o del orden federal. Entonces también esta necesidad de buscar fuentes alternativas es un hecho importante. Aquí es fundamental, digamos, y el gran debate parece, y ahora que Juan hablaba un poco de la dificultad para llegar a concretar instrumentos de planeación o de gestión urbana, incluso los de financiación, pasan por los temas de los tiempos, pero también un poquito por entender el momento en el que se tienen que aplicar y las dinámicas del mercado para que eso se pueda dar. Por ejemplo, en términos concretos, para financiar el desarrollo urbano,
hay que tener en cuenta tres aspectos. Lo primero es tener muy clara y muy cierta cuáles van a ser las inversiones estratégicas reales que se van a necesitar y la priorización a nivel nacional y municipal de esas inversiones estratégicas. Lo segundo es entender realmente, y estos son datos fundamentales que probablemente van a venir de un catastro muy robusto y de un observatorio inmobiliario muy concreto, de dónde se van a producir los mayores valores de suelos y los mejores usos, entendiéndolo en la lógica del marco de mercado inmobiliario. Y por ende también en esas asociaciones público-privadas que comentábamos ahora y que hablaban en el inicio, Nina en la introducción y Juan en la exposición, donde se van a dar esos proyectos estratégicos que probablemente van a estar, digamos que más promovidos por el desarrollo, por el sector privado, pero que también van a requerir de datos ciertos que vengan del sector público. Entonces, esos tres factores nos van a llevar a entender como resultado de tener proyectos urbanos que puedan ser más sostenibles, un crecimiento de las ciudades sostenible y con una línea mucho más clara en términos de dónde se va a dar la mayor riqueza económica, y por último, unas fuentes más ciertas de financiación de infraestructura urbana. Y aquí hay dos temas fundamentales: entender qué es lo que le convendría más dentro del ejercicio a los municipios y a las áreas para poder actuar. Es incorporar instrumentos que permitan ese mejor, es un poquito ese recaudo del mejor valor que se da posterior a su desarrollo, y ahí tenemos pues los más característicos, que son un impuesto predial robusto, que tiene que estar sí o sí soportado en una actualización de un sistema catastral cierto y en un observatorio inmobiliario que de datos concretos. En Colombia en particular y en otras ciudades, incluso la ley ecuatoriana, la nueva ley peruana que está en formulación, apuntan mucho a la plusvalía como uno de los instrumentos para lograr un recaudo de ese mayor y mejor uso que se da por el efecto de un nuevo desarrollo inmobiliario. Sabemos que pues, ha sido bastante cuestionado por la metodología y por finalmente el monto del recaudo, pero hay un par de precisiones que quisiera traer al final frente al instrumento. Y lo otro son esas operaciones urbanas que pueden incluir diferentes aspectos, incluso estos análisis de costo-beneficio de infraestructura, la responsabilidad del desarrollador o constructor frente al beneficio que se les da en norma. Y aquí aparecen todos estos temas de reajuste de terrenos, operaciones urbanas y reajustes de terrenos que tienen como la posibilidad de concretar proyectos de mayor escala con la dificultad que señalaba Juan, y es el tiempo tan largo que puede producir la planeación y el desarrollo. Y el otro tema es esta nueva línea que aparece en instrumentos que lo que hacen probablemente es capturar o buscar un recaudo de ese mayor valor previo a la ejecución del proyecto. Y aquí aparecen todos los temas de cobrar por derechos de construcción o transferencia de derechos o derechos de edificabilidad, ¿no? Y es previo a la construcción del proyecto dentro del esquema de planeación de ese proyecto urbano específico, pues hablar de cómo se transfieren derechos o cómo se compensan derechos de construcción que se dan a cambio de mayores obligaciones urbanísticas. Incluso hay unos ejercicios ya de emisión de bonos amparados en mayores valores del predial para sustentar o soportar infraestructura soporte, y algunos más concretos como son la valorización, que es ese recaudo que se obtiene por el mayor valor producto de una infraestructura cercana. En Colombia en particular tenemos uno que es muy puntual, que es el de la delineación urbana, y es que son los cobros que se hacen previos a la construcción, que dan un impuesto constante que puede ser utilizado por los municipios. Yo no me quisiera detener tanto en esto, pero simplemente para contarles que lo que hicimos para el caso colombiano fue revisar cuáles eran estos instrumentos que posterior al COVID podrían tener una mayor aplicación, y cuáles serían las recomendaciones que empiezan a aparecer. Y en términos generales, el de delineación urbana, que es el impuesto que se cobra para cualquier obra, aparecía como uno de los más fundamentales, sobre todo porque no está homologada la metodología del recaudo por parte de los municipios, y por ende ahí entraba una recomendación importante al Ministerio de Vivienda de construir esa metodología para el recaudo. Y lo otro es que las tasas que se cobraban en algunos era incluso 200% más alto que en el otro municipio. Entonces ahí había una reflexión frente a la periodicidad, al tipo de metodología y a la relación de cuánto debe ser la tasa en proporción a la realidad de desarrollo inmobiliario que puede tener esa ciudad. En términos de plusvalía, es muy largo probablemente la conversación que podríamos tener, pero en particular me gustaría destacar dos temas. Lo primero es que el efecto que vimos es que no es un efecto de recaudo
alto en todos los municipios del país, pero sí donde hay una dinámica inmobiliaria importante en un cambio de uso. La plusvalía incluso en una de las ciudades logró ser el 30% de una fuente de ingresos propios de una ciudad en particular durante 2 años de su gobierno. Entonces, es un poco también entender la dinámica del mercado inmobiliario, dónde se va a dar, por qué cambio de uso se va a dar y contar con un catastro supremamente sólido y fortalecido para poder entender no solamente cómo se comporta el mercado, sino cómo se va a comportar para poder mirar un poco mejor este recaudo. Un poco similar al tema de la valorización, y quería detenerme un poquito más acá en el tema de lo que nosotros llamamos obligaciones urbanísticas, que no es otra cosa que las compensaciones por el desarrollo urbano, y al final un poco va muy en la línea de lo que estaba hablando ahora Juan frente a los grandes proyectos o a los proyectos de desarrollo urbano, y es, en el fondo son 3 temas claves. Lo primero es tener claridad de las infraestructuras que realmente con las que cuenta la ciudad para soportar estos grandes proyectos, es decir, si tenemos una red principal que realmente va a soportar estos proyectos o realmente esa red principal no existe y por lo tanto hay que buscar unas fuentes compartidas entre ese sector y ciudad o nación frente a la construcción de esas fuentes. Lo segundo es entender estos grandes proyectos, cómo se van a desarrollar en el tiempo, igual cómo se van a comportar con la realidad del mercado inmobiliario, porque muchas veces planeamos a largo plazo, pero el mercado va a cambiar a los 4, 8, 12 años. Entonces, diseñar este tipo de instrumentos un poco más flexibles para que puedan ajustarse en relación a las dinámicas del mercado. Y por último es un poco también entender que muchos de estos temas, y voy a pasar ya un poco a la conclusión, van a pasar por un rol estratégico no solamente de las garantías. Sí, Perdóname, no Vanessa, solamente de las... ¿Me pasé? No, vamos a cerrar 2 minutitos. Perfecto con las Sí, conclusiones. perfecta, Gracias. justo, en 2 minutos termino. Perdón, que tome el hilo. Para entender que muchos de estos instrumentos no solamente van a depender de una formulación idónea de una secretaría o un instituto de planeación, sino una articulación entre múltiples actores. Un ministerio de Hacienda, una secretaría de Hacienda, unos ayuntamientos, unas alcaldías, unos gobiernos regionales que entiendan un poco el rol, una precisión frente al tema de la participación del sector privado y la posibilidad de dar datos ciertos y transparentes para tener un mercado que sea mucho más confiable, y la precisión de los vehículos, que es un poco lo que hablábamos ahora de las APPs, pero son esos vehículos de implementación de este tipo de proyectos, ¿no? Si es un patrimonio, si es un arreglo fiduciario, qué tipo de arreglos deben ser. Por último, hay un tema muy importante y es entender la periodicidad de estos instrumentos en relación a cuándo se pueden cobrar, cuál es el uso que tienen, el tipo de pago que se da, si es obligatorio o no, es decir, o si puede ser destinado, y lo otro es si pueden servir o no para apalancar proyectos urbanos. Eso es fundamental porque este tipo de preguntas de los instrumentos siempre se han dirigido a cuánto recaudan y no la idoneidad del para qué lo recaudo, y tener en claro estas posiciones es algo que es estratégico. Les agradezco el espacio y aquí está el link de la publicación que hicimos para Colombia del análisis de estos instrumentos, y un gusto y gracias por la invitación. Muy interesante, Vanessa, muchísimas gracias. Creo que tocas temas súper relevantes para la gestión de nuestras ciudades, ¿no? Empezando por este gran concepto que es la gestión del suelo, que fue ahí un poco de los instrumentos que nos mostraste, y algo que me parece muy relevante, que no estamos, creo, todavía viendo la magnitud, es, pues, qué pasa con la época post-pandemia, ¿no? Esto que mencionabas de los recursos necesarios para infraestructura que se van a requerir para nuestras ciudades. Digo, no me adelanto, ya más adelante vamos a hacer una pequeña relatoría. Quiero aprovechar también para presentar al arquitecto Sergio Adem, y que nos pueda igual dar sus puntos de vista y ya empezar un poco el intercambio de ideas más puntual. Bueno, Sergio es arquitecto, egresado de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y urbanista del Centro de Alta Formación de la Universidad Politécnica de Cataluña, con así como un máster en Gestión y Transformación de la Ciudad y un máster en Desarrollo Territorial y Urbano. Ha impartido diversas conferencias a nivel internacional. Es miembro y representante en México de la Cátedra UNESCO de Ciudades Intermedias desde 2010, miembro del grupo de expertos de ciudades intermedias de CGLU, que es Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, desde 2018.
También ha participado en la red de secretarios de desarrollo urbano como vicepresidente y director ejecutivo y en la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad en México. Fungió como subsecretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente en el gobierno de Michoacán durante 2015, secretario de Desarrollo Territorial, Urbano y Movilidad del gobierno de Michoacán 2016-2017 y secretario de Desarrollo Metropolitano e Infraestructura, secretario de Urbanismo y Obras Públicas. Han sido sus últimos encargos y actualmente es representante de la Dirección General del Infonavit en la Delegación Regional de Michoacán. Además, se ha desempeñado en encargos en la iniciativa privada o es, digamos, ha participado también desde el sector privado, siendo director general de ADEM Arquitectos Urbanistas por 10 años, que se dedicó al diseño, construcción y comercialización inmobiliaria, consultoría de gobiernos estatales y municipales en México, para la elaboración de instrumentos de planeación urbana y proyectos ejecutivos de equipamientos urbanos, espacios públicos e infraestructura para la movilidad. Fue director nacional en México de Smart Social City, que es una compañía con sede en Madrid y con presencia en México y Colombia, entonces seguramente ya le hizo mucho sentido lo que tú nos platicabas, Vanessa, también. Y bueno, se ha dedicado también a bajar a lo local, pues toda la política que plantea la nueva agenda urbana y los objetivos de desarrollo sostenible. Bienvenido, Sergio, y te escuchamos. Muchas gracias. Disculpen, muchas gracias, Nina. Saludos, Vanessa, Juan, es un honor estar con personalidades tan brillantes como ustedes, expertos en la materia de muchos años, y pues la oportunidad de platicar en este foro. Miren, yo quisiera comenzar expresando la debilidad que lamentablemente puede existir en nuestro país para destinar recursos para la planeación. Es decir, sí es cierto que hay entidades, organismos, instituciones que aportan, financian recursos para el desarrollo de infraestructuras, de equipamientos, incluso en algunos casos, no en todos, pero en algunos casos de proyectos ejecutivos, financiamiento para proyectos ejecutivos. Pero como tal para la planeación, para la generación de instrumentos de planeación, de los diversos órdenes, llámense instrumentos de planeación territorial, urbana, del ámbito municipal, de los ámbitos regionales, digamos, hay un amplio abanico de posibilidades de disponer de estos recursos para llevar a cabo la planeación. Porque probablemente incluso eso puede estar sucediendo. La política o quienes desempeñan la política siempre, en muchas de las ocasiones, tienen más la urgencia de la inversión en algo que se materialice y sea tangible, que en algo que significa planear, cuya cosecha viene a mediano y muchas veces a largo plazo. Si bien es cierto, dicen que los urbanistas, pues logramos ver nuestro trabajo en los últimos años de nuestras vidas, o algunos urbanistas no han ni siquiera llegado a ver el producto de esa planeación. Entonces es un reto grande, porque ¿cómo destinar recursos para ello cuando políticamente no es o no lo identifican como algo rentable? Sin duda alguna, quienes estamos en esta mesa lo podemos considerar así, en esta mesa, en este foro, pero no en el ejercicio pragmático de la función pública. Entonces, llevar a la reflexión a los gobernantes y a la misma ciudadanía que pueda demandar que eso exista, pues es fundamental. Es fundamental que podamos tener una conciencia muy clara de la alta rentabilidad que puede dar un instrumento de planeación. Incluso la inversión puede ser muy baja versus la alta condición de gestión que un instrumento da para bajar recursos. Un instrumento de planeación puede ayudar, sin duda alguna, a gestionar recursos de manera importante. Incluso porque después en esos instrumentos de planeación se pueden traducir, claro, en proyectos ejecutivos y posteriormente en la inversión de las infraestructuras y los equipamientos urbanos. Cuando por fin esto sucede, cuando en algunos casos sucede, y cuando logran intervenir afortunadamente los institutos
municipales de planeación, o en estos pocos casos que están surgiendo de los institutos estatales de planeación, que todavía incluso pareciera que no queda muy clara cuál es la incidencia de los estatales de planeación. Ya los municipales tienen más experiencia, más madurez, están mucho más robustos, los estatales aún están en proceso. Y bueno, cuando se logre incluso el caso de los metropolitanos, pues será otro tema seguramente a analizar muy a fondo. Pero yo quisiera expresar algunas preocupaciones, por ejemplo, que me han surgido en la conformación de los implanes. Hay modelos mixtos, hay implanes que dependen o que tienen componentes o integrantes de los gobiernos locales, y hay otro porcentaje de integrantes ciudadanos, ¿no? En algunos casos ya son altamente ciudadanos o totalmente ciudadanos, pero ¿y quiénes inciden? ¿O cómo se eligen estos integrantes, particularmente cuando son ciudadanos? ¿Y por qué en la mayoría de los casos están presentes quienes desarrollan vivienda? Digamos, la respuesta puede ser obvia, pero la ciudad se planea pues desde la complejidad y la diversidad de los actores de una ciudad, no desde la incidencia mayoritaria de quienes se dedican al desarrollo de la vivienda o a la construcción de las infraestructuras urbanas. Y cuando esto se empieza a poner en la discusión, pues yo veo que sería necesario tener pues una amplitud mayor, como ya lo han logrado efectivamente los casos exitosos como el de León, en donde podemos ver que hay un nivel de madurez y hay una transaccionalidad y hay una incidencia clara. Es más, prácticamente le van marcando la pauta al siguiente gobierno local de cuáles son las acciones que se tienen que realizar, y ya tienen un vigor incluso en los recursos que obtienen para su operación. Dicho lo anterior, yo quisiera, permítanme hacer un cambio de timón, porque me parece que es pertinente poner sobre la mesa los niveles de planeación. Ahora hablo no solo de las dificultades para el financiamiento, sino esta planeación sí debe de continuarse con esta seducción profunda, potente que dan las metrópolis, para identificar que ahí están las mayor partes de los problemas o donde se concentran las mayores economías. En México me parece que es un tema confuso, y digo confuso porque aunque pareciera en una tabla muy interesante que presenta Vanessa, donde se identifica cuántas metrópolis hay en el país y cuántas ciudades pequeñas y medianas hay en el país, la realidad es que en el caso mexicano, cuando se genera una condición de acceso a recursos para las zonas metropolitanas, se empiezan a conformar zonas que están ligeramente conurbadas en algunos de sus territorios, pero no en esta continuidad de la ocupación del espacio del suelo, como hay en las ciudades como México, como Guadalajara, como Monterrey. Entonces, empiezan a conformarse estos acuerdos de zonas metropolitanas en el afán de tener acceso a un recurso, y que con ello incluso argumentan, haremos nuestra planeación metropolitana y entonces tendremos una mayor vigor en bajar los recursos. Sin embargo, no se estuvieron invirtiendo de una manera articulada, sino casi con una repartición de entonces a qué municipio le toca cuánto para poder hacer obras en el territorio. Esto me lleva a pronunciarles algo que nos hacía el favor Nina de mencionar en mi trayectoria profesional, en la reflexión de un grupo internacional que hemos venido hablando de la gran relevancia de las ciudades intermedias. Ahora subrayo el título, intermedias, pero no como ciudades medianas, que además eso es muy subjetivo. ¿Cuántos habitantes tiene una ciudad china y cuántos tiene una ciudad africana? Sino en la condición de intermediación que tienen algunas ciudades, que están en una geolocalización que les permite articular sistemas de ciudades, de pequeñas ciudades o de ciudades medianas, que podría ser el caso de estas zonas metropolitanas que se conformaron en la aspiración de acceder a un recurso, más no en la articulación de un sistema complementario de economías, de actividades,
de intercambios, ¿no? Que puede generar algo incluso más parecido a esta bella gráfico que tiene Nina en el fondo de su pantalla, ¿no? Es una articulación de sistemas, de ciudades, de economías, y que desde esa perspectiva de unión y de complementariedad, verdaderamente se podría tener una herramienta tan bien potente para poder aspirar a la gestión de recursos para la planeación. O sea, habría argumentos muy poderosos para poder decir, obsérvenos cómo estamos vinculados, cómo estamos articulados, cómo estamos planeando la ocupación del territorio entre este sistema de ciudades, y desde esa perspectiva podríamos también generar seducción hacia las autoridades del nivel que sean para que destinen recursos para la planeación y la organización. Eso implica que los gobiernos hablen entre sí, los gobiernos locales que se piensan articular en un sistema. Y me veo con agrado, veo con cierto alivio que esos cambios se empezaron a dar en el gobierno federal actual. Y me refiero a lo que está haciendo ahorita la SEDATU. Dos cosas que me parecen relevantes. Una es, destinan recursos para desarrollo de instrumentos estatales y locales de planeación. Se están elaborando los planes de desarrollo urbano municipal con financiamiento de la SEDATU, lo cual es de verdad un gesto importantísimo que le está dando relevancia, a lo que le está dando relevancia el gobierno federal, y que además, en esta reflexión que les planteo de que pongamos en el centro a estas ciudades intermediadoras que además, por cierto, tienen condiciones de gobernanza diferentes, tienen condiciones de tránsito en las mismas de manera diferente, y que están puestos en el visor del programa, como le he llamado la SEDATU, del programa de mejoramiento urbano, que es recursos que se destinan, recursos de altísimo importe, que se están destinando para enriquecer con equipamientos y con infraestructuras, con espacios públicos. No estoy hablando ahora de calles, estoy hablando de plazas, estoy hablando de centros de bienestar, estoy hablando de escuelas, de mercados, de estos equipamientos que permiten ir, digamos, redistribuyendo la riqueza urbana, y que esto es una decisión pragmática de cómo ir planeando, digamos, la implementación de equipamientos en zonas que están carentes o vulnerables en las ciudades intermedias. Fíjense bien cómo este programa de mejoramiento urbano se ha estado enfocando más en las zonas no metropolitanas, en ciudades que tienen condiciones, retos grandes de generar desarrollo y bienestar para la gente, más que en las propias incluso metrópolis. Déjenme decirles, incluso para cerrar este discurso de estas ciudades, las ciudades... 2 minutitos. Las ciudades, sí, las ciudades intermedias y de escalas menores pueden ser la solución a los problemas de las zonas metropolitanas. Con esto cierro mi intervención. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias, maestro. Bueno, voy a hacer una breve pues, relatoría. Ya hay algunos comentarios en las redes sociales de lo que ustedes acaban de mencionar. Veo 3 enfoques del financiamiento al desarrollo urbano diversos, ¿no? Un poco el arquitecto Juan Key hablaba de institucionalmente qué herramientas tenemos desde los fondos, los recursos públicos, cómo bajarlos, ¿no? Este análisis costo-beneficio que hay que hacer, la presentación de las carpetas, cómo tener proyectos ejecutivos para su financiamiento y pues que los municipios y los estados puedan aspirar a estos. Ahora, también yo pondría sobre la mesa un poco pues una pregunta, y para ponerle pues más calor a la discusión, pues hacia dónde vamos, ¿no? Vemos que el financiamiento internacional, y aquí aprovechando que tenemos a la maestra Vanessa de Banco Mundial, pues están pidiendo no nada más este análisis costo-beneficio para bajar recursos a nivel nacional, sino el financiamiento internacional te pide
que implemente sistemas de gestión de riesgos ambientales y sociales, ¿no? O sea, además de los análisis costo-beneficio, pues que puedas medir e identificar qué impacto va a tener este financiamiento en el territorio con un sistema de gestión, los famosos SARAs. Un poco ahí mencionado por el arquitecto que hablaba de los bancos de desarrollo, cómo se baja este financiamiento, ¿no? Los bonos verdes o los bonos sustentables, que es verde y de género, o sea, cuál es la cartera que soporta este tipo de financiamientos y de estos mecanismos o esta bursatilización de alguna manera de los activos que tenemos en las ciudades. Muy interesante. Lo sumaría con el comentario o la reflexión que nos hace el maestro Adem, justo de, pues, cuál es el acceso a recursos, cómo estas metrópolis organizadas pueden acceder a resolver problemas comunes, pero con recursos, ¿no? ¿Qué proyectos, cómo los implanes pueden jugar un papel ahí o no, ¿no? O sea, el reto que tienen los implanes a nivel metropolitano y lo que mencionaba de justo las ciudades intermedias, cómo están creciendo, ¿no? Cómo se están abordando y pues que se hablen y que haya coordinación es uno de los retos que de alguna manera esbozó el maestro Adem. Por último, pues Vanessa, la maestra Velasco, pues hablaba de tiros de precisión, ¿no? Inversiones estratégicas, cómo hacemos una priorización, qué instrumentos, y hablaba más del futuro, o sea, qué otras instrumentos de suelo tenemos que fortalecer, o que ya tenemos, como el predial, como el catastro, pues un predial robusto, este catastro con diferentes enfoques, ¿no? Desde el uso de suelo, propiedad, ¿no? Un poquito que está ahorita muy en boga el catastro ¿cómo se dice? Bueno, como multipropósito, ¿no? Que se genera para poder identificar estas plusvalías. Bueno, ya tenemos un instrumento, ¿cómo lo fortalecemos? ¿No? Muy importante. Me gustó, pues, que se reconoce una gran diversidad de actores en el territorio y algo interesante que mencionó la maestra fue la responsabilidad de los constructores, ¿no? O sea, hasta dónde la norma tiene ciertas limitantes o no y qué criterios a veces sigue el sector privado, ¿no? Para el desarrollo de nuestras ciudades. Entonces, quiero poner ahorita una pregunta que la gente, que los que nos siguen, ¿no? Que de hecho desde Michoacán, Sergio, nos hacen una pregunta, es ¿cómo entrarle a estos cambios? O sea, ¿qué pasa cuando los primeros que se oponen a estos nuevos instrumentos, pues son los dueños del suelo, ¿no? Ya sea en una parte el sector privado que tiene la propiedad y va a desarrollar, o los mismos vecinos, ¿no? Entonces, un poquito que nos puedas dar tu reflexión de cómo tener una mano mucho más de gobernanza y de mediación con los vecinos, si tú identificas algún ejemplo, y pues me atrevería, Sergio, a que tú inicies con esta conversación y ya conforme vayamos avanzando, pues que Vanessa y Juan también nos abonen a estos comentarios que estamos viendo en redes. Gracias. Sí, gracias, Nina. Sin duda alguna, digamos, la gran batalla que se tiene que enfrentar para poder equilibrar, digamos, las acciones sobre el territorio de las ciudades o sobre el territorio urbano, el territorio que rodea a estas urbes, implica la participación decidida y con profunda convicción de la ciudadanía. Los institutos de planeación tienen un gran reto. No logran todavía ser premiados por la apertura, por la opinión ciudadana. Es decir, hay intentos, hay ejercicios de que suceda, hay foros que se desarrollan, pero no se logran todavía involucrar a la ciudadanía. No es que la ciudadanía no quiera, es que no hay las condiciones siempre necesarias para que la gente tenga condiciones de expresión y de postura de cómo gestionar el territorio. Es cierto que siempre quienes son los dueños del suelo son los que principalmente tratan de incidir hacia dónde se mueven las cosas, y hemos sostenido debates bastante acalorados. Hace unos días precisamente se generó una discusión en torno a un polémico plan municipal
desarrollo urbano de la ciudad de Morelia, donde había cambios estructurales, sustanciales, y quienes se dedican al tema de la vivienda, pues hicieron una fuerte oposición, pero en un grupo cerrado, ¿no? Y esto fue un motivo de análisis donde planteamos, sí, ustedes defiendan lo suyo, es legítimo, pero también no puede un sector pequeño determinar el futuro de toda una ciudad donde no nada más estos pequeños grupos son quienes inciden en ello. Entonces, la academia, quienes estamos en la función pública, quienes hacen la investigación, quienes simplemente usan la ciudad, que es el ciudadano común, tienen que ser escuchados y tienen que ser respetadas las opiniones de todos para poder ocupar de una manera más equilibrada y más balanceada los territorios urbanos. Perfecto. Creo que yo abonaría justo también qué mecanismos de evaluación, y algo que mencionaba el maestro Key era para qué va a servir el recurso, ¿no? Que la ciudadanía entienda para qué, hacia dónde vamos, ¿no? Los objetivos, desde los planes que tú mencionabas, Sergio, hasta los proyectos. Y ahí hilaría con esta otra pregunta que el maestro Key mencionaba, justo pues que una estrategia importante tendría que ser no nada más la articulación de múltiples actores, pero para qué se recauda y los mecanismos de evaluación. Entonces, maestro, yo le preguntaría un poquito si nos puede ampliar y dar su opinión sobre cómo revisar, qué herramientas podemos tener de transparencia y de seguimiento y de evaluación de la ejecución de estos recursos. Bien, muchas gracias. Gracias, Nina. A ver, Sergio en su intervención hizo énfasis en un tema que es importante, y es que la planeación sea vista por los actores de gobierno y los actores de la sociedad como una herramienta útil. Ahora, ¿qué se busca con la planeación? Generar estrategias de desarrollo, no solo de desarrollo urbano, sino todo lo que implica. O sea, no es solo un tema de suelo, es un tema de desarrollo económico, de desarrollo social, tiene que ver con la salud, tiene que ver con la generación de bienestar, tiene que ver con la generación de empleo, etcétera. Es decir, un plan abarca mucho más que un tema visto a la antigua de cómo acomodar el suelo y cómo utilizarlo. Ahora, esa estrategia, que yo quisiera plantearla así, tiene, por supuesto, medios de vigilancia en términos de la aplicación y el uso de los recursos. Primero, si son órganos desconcentrados de los gobiernos municipales, están sujetos a las reglas de vigilancia, de evaluación de las autoridades municipales y estatales y de los congresos locales. Entonces, ahí hay un tema. Dos, algo que tiene que convencer a la ciudadanía más allá de los dueños de la tierra y de intereses creados, que por supuesto hay que vencer. Lo más importante es que la gente entienda, o que todos los ciudadanos entendamos, lo que cuesta no planear. A ver, en el caso de Morelia, déjenme mencionar un caso que conozco, el de los hospitales que se fueron a una zona que está fuera del centro de la ciudad, en un fraccionamiento, en un desarrollo que se llama Tres Marías, donde para llegar, sí, los hospitales eran muy necesarios, pero por falta de un plan robusto, sólido, se está atendiendo la salud en sitios donde el acceso es sumamente difícil para el común de la población. No hay transporte público de ningún tipo, hay que tomar taxi, es caro, están aislados. Son decisiones costosas producto de la falta de planeación. Qué bueno que queramos hacer hospitales y satisfacer la demanda, pero no así, porque esto genera sobrecostos sociales muy importantes. Este es el tipo de cosas que tenemos que evitar. Yo lo plantearía de esta manera como una fuente de financiamiento. Si de cada proyecto importante destináramos un recurso a un fideicomiso municipal que garantizara la llegada de recursos distintos a los de la administración municipal, podríamos tener esquemas robustos con recursos suficientes para ir fortaleciendo los institutos de planeación. Ahora,
Cuando no hay atención y no hay vigilancia de los recursos, bueno, pues ya sabemos lo que pasa. ¿Para qué lo decimos? Se cae en actos de corrupción, se hacen planes a modo para satisfacer grupos de interés, lo cual, por supuesto, hay que evitar, pero desatendemos los temas ambientales, desatendemos los temas sociales, desatendemos el tema de salud y generamos el caos. Y ese caos que generan las obras de distintos tipos de equipamiento o de inversión privada, al final tienen un sobrecosto para la ciudad. Ahora, por otro lado, los institutos tienen herramientas para generarle valor agregado a las finanzas municipales. Y esto es importante. Si los municipios recaudan el predial, los instrumentos, como por ejemplo los sistemas de información geográfica, fortalecen los esquemas de catastro, pueden detectar dónde están las tomas domiciliarias, qué es lo que no estamos cobrando de agua, de descargas de drenaje, de alumbrado público, etcétera. Es decir, las finanzas municipales son frágiles, pero son en mucho frágiles porque carecen de instrumentos de planeación y de medición de los servicios que prestan a cabalidad. Esto debiera de fortalecer a través de los institutos sus propias finanzas. Ahora, como bien dijo Sergio, hay que trabajar mucho en la participación social de todos los órdenes con la autoridad, con los desarrolladores, con los inversionistas, porque al final lo que estamos buscando son mejores ciudades. Y coincido también en el tema de las intermedias. Ahí es donde pasan las cosas que todavía se pueden corregir. Es decir, ahí se puede hacer mucho trabajo de prevención más que de carácter correctivo. Muy interesante. Muchas gracias, maestro. Sí, totalmente de acuerdo. Yo, dándole seguimiento a esta reflexión, maestra Velasco, maestra Vanessa, un poquito, y en este foro que es abierto, ¿no?, entre especialistas, no traemos capuchas tanto de un tema de gobierno, así quiero ser un poquito la abogada del diablo con algo que usted mencionaba y que el maestro y Sergio están también comentando. O sea, el tema del apalancamiento, ¿no? Un poco en su intervención hablaba de que el catastro, ¿no?, el pago de predial puede de alguna manera ser una fuente de pago para intervenciones mayores dentro de la ciudad, ¿no? O sea, es un ingreso del municipio que pues es constante, pero como yo pondría dos preguntas, ¿no? En el esquema de transferencia y venta de derechos de construcción y desarrollo, ¿no? Cargas y beneficios. ¿Dónde quedaría la planeación? O sea, si tenemos unas zonas que venden potencial y otras que van a absorber potencial, entonces los planes, ¿dónde quedan, no? O sea, un poquito, no le estamos abriendo la puerta como un mercado voraz, ¿hacia dónde deberíamos evolucionar con estos instrumentos, dada su experiencia en América Latina y en países como Corea? Y también, pues, esta parte del apalancamiento, de hacer estas organizaciones, estos esquemas de asociaciones público-privadas, etcétera, ¿cómo lo blindamos con el tiempo, con un cambio de administración? ¿Se nos puede platicar un poquito de su experiencia y justo la operación práctica de estos instrumentos? Pues sería muy valioso para nuestro público y para nosotros que estamos escuchando. Adelante, gracias. Gracias, Nina. Muy buena pregunta las dos, pero en particular la primera es bastante asertiva y voy a irme un poco como a la línea de lo que estaba planteando Juan. Realmente no es que estos instrumentos sean para gestionar y financiar el desarrollo urbano de una forma independiente, tienen que estar al servicio de instrumentos de planeación urbana. Ese es un primer tema. Entonces, en el fondo, todos los componentes de planeación, los sistemas de equipamientos, transportes, servicios públicos, vivienda que soportan las definiciones de planeación, incluso las acciones frente a cambio climático que son tan fundamentales, pues son aspectos de planeación que no es que queden derivadas ante una aplicación de instrumentos de gestión y financiación urbana, ¿no? Ese es un primer tema que es clave, y es que estos instrumentos están al servicio de la concreción de una planeación y de un modelo de crecimiento que se decida. Ahora bien, sí hay una tendencia, y eso es cierto, frente a la transferencia de derechos entre proyectos, pero también entre zonas servidas y no servidas frente a la ciudad. Y yo creo que aquí no es tanto el pensar en que sea
una precisión de cómo dar beneficios a una zona y a otra no, y cómo beneficiar a unos propietarios de suelo y a otra no, sino cómo obtener recursos para concretar esos proyectos que se están definiendo en el marco de la planeación urbana. Y creo que ahí el rol del formulador del plan, de carácter integral, que mire estos temas de forma transversal, que mire los temas ambientales, sociales, de programas y proyectos, que garantice unas estrategias de monitoreo y unas fuentes de financiación, y que adicionalmente tenga en cuenta esta transversalidad de acciones para cambio climático, es fundamental, porque solamente así, y sobre todo que también entienda un poco o incluya dentro del equipo transversal y dentro de estos componentes el análisis de las dinámicas de mercado inmobiliario y la realidad con las que se está comportando el sector, porque muchas veces digamos que se empieza evidentemente a presionar un rol de desarrollador para unos beneficios en plan cuando no existe esa transparencia de datos y cuando no existe esa formación dentro de los formuladores del plan de los aspectos inmobiliarios. Entonces, creo que más que plantear si estos instrumentos son idóneos o no para pensar en quién se lleva el beneficio, es entender que son una herramienta más para concretar un escenario de planeación, y que en la formulación de estos mismos planes deben incorporarse como un instrumento más. Ahora bien, estos aspectos de apalancamiento, yo me quiero volver a una reflexión que hicieron a Sergio y Juan, que fue bastante estratégica frente a las ciudades intermedias. Y la amarro un poco a la precisión que quisiera traer a colación, y es que normalmente, digamos, lo que está pasando es que cuando analizamos el fenómeno ciudad capital o ciudad principal, ciudad intermedia o ciudad servida, ahí hay unas dinámicas diferentes que podrían también, vale la pena como traerlas para entender qué tipo de proyectos potencian no solamente la ciudad pequeña o la ciudad grande, sino en la región o el proyecto que va a solventar el área. Y creo que un poco la reflexión no está tanto a cuál es el tipo de apalancamiento, sino el apalancamiento para qué. Y cuando se mira ese para qué, ¿qué es? ¿Es un proyecto? ¿Es una reconversión de una zona? ¿Es un proyecto de carácter regional, metropolitano, de reconversión de áreas centrales? En la medida en que se entienda qué es el proyecto y para qué va a servir, se pueden precisar las fuentes de apalancamiento. Me explico, probablemente instrumentos más complejos como la emisión de bonos para la concreción de infraestructura resiliente de cambio climático es un orden de carácter mucho más municipal. Si estamos hablando de instrumentos de apalancamiento para un proyecto preciso de recomposición de un par de manzanas en área central, probablemente derechos de edificabilidad compartidos entre manzanas pueda ser una iniciativa. Es decir, yo no apuntaría a pensar en instrumentos de apalancamiento general, sino entenderlo en el marco de la concreción de fuentes de proyecto. Perfecto, pues creo que son muchos temas, ¿no? Del tema, o sea, todo este bagaje de cómo instrumentar o cómo lograr mejores instrumentos de financiamiento para el desarrollo urbano, es una gama muy amplia, y voy a manera de resumen, pues justo poner un punto que en el que todos coincidieron, que son pues las instituciones, ¿no? O sea, cómo fortalecemos instituciones, si necesitamos nuevos órganos o no, como los planes, en donde puede estar también este tema de la participación social o dentro de los planes, o sea, poder también transparentar estos planes urbanos, metropolitanos, con un fortalecimiento a la participación social. Algo muy importante que se mencionó pues fue los indicadores, ¿no? Poder medir, poder identificar cómo vamos avanzando en la gestión de nuestro suelo y de las ciudades. Me encantó algo que también creo que la maestra Vanessa lo puso muy claro sobre la mesa, pero que todos de alguna manera lo tocaron, que es estos instrumentos están al servicio de la planeación urbana, ¿no? O sea, cómo se vuelven herramientas adicionales para poder concretar las diferentes visiones y objetivos hacia una mejor calidad de vida en las ciudades. Entonces, ya estamos concluyendo, ya para cerrar, ¿no? Nada más les pediría pues que nos digan cómo los puede contactar la gente, sus redes sociales, y yo concluiría nada más pues invitando a la gente a participar en las próximas sesiones. Entonces, si quieres,
primero las damas, que la maestra Vanessa pues nos platique un poquito si tiene redes, donde la podemos contactar para pues, saber más. Ya también compartimos el link de la publicación que mencionó. Sí, yo creo que lo primero es en la página del banco, pues como especialista del banco aparezco, y también en Twitter, en Bebernal, Bebernal, ahí también me pueden encontrar, y sobre todo me parece interesante en el link de la presentación que les envié, es un documento que puede ser de conversación frente al tema de referencia de instrumentos y el rol que pueden jugar en el marco de la concreción de planeación y de proyectos. Muchas gracias, maestra. Sergio, y ya para cerrar con el maestro Juan. Sí, gracias. Pues con mi nombre, Sergio Adem, me encuentran tanto en Facebook como en Twitter, y mi correo sergio@adem.com.mx, y estoy a sus órdenes también desde donde estoy en la delegación del Infonavit. Muchas gracias, maestro. Y Juan, pues tú si quieres también darnos las redes de la asociación y cómo te podemos contactar. Bueno, obviamente a través de mi correo electrónico, que es jkinfratec@gmail.com. En Twitter también estamos como @JuanKey1, y por supuesto en las redes de la AMU. Me gustaría, si me lo permites, Nina, hacer simplemente un comentario de carácter final que es importante. Bueno, todos son importantes. Un planteamiento, un reto como el que estamos comentando el día de hoy, que es cómo canalizar recursos financieros a la planeación, es un tema que es fundamental para el futuro de las ciudades de todo tamaño en el país. Y esto es importante destacarlo porque primero hay que fortalecer el marco jurídico que les dé plena vigencia a los institutos, que su formación y fundación no sea de carácter discrecional ni producto de acuerdos que puedan desaparecer en un corto plazo. Que los institutos de planeación tengan vigencia cuando menos de mediano plazo, que trasciendan las administraciones municipales es fundamental. Que se entienda por parte de todos que los institutos son fuente de generación de riqueza y que pueden evitar que se generen y se gesten quebrantos por malas inversiones en lugares inadecuados en las ciudades mexicanas. Que los planes finalmente son la construcción de estrategias para el desarrollo, y esto lo que busca es construir ciudades bienestar. Si hay herramientas como las que está ya produciendo la SEDATU para poder asegurarle a los institutos también disponer de un bagaje que les permita técnicamente trabajar, que lo usen. Que los sistemas de información geográfica se entiendan como fuentes de detección de problemas, de formulación de diagnósticos, de pronósticos de lo que va a pasar si no hacemos nada, que es importante, y que finalmente todos nos convenzamos de la importancia de financiarlos en forma pública, en forma privada, a través de fideicomisos, porque se vuelven una garantía de un mejor futuro para los ciudadanos. Ese sería mi comentario. Muchísimas gracias, maestro. Pues no me queda más que invitarlos todos los miércoles de noviembre. Vamos a seguir teniendo este seminario, el tiempo de la planeación. El próximo miércoles 17 de noviembre va a estar el maestro Roberto Ibenschutz, que bueno, es un referente a nivel nacional, el maestro Manuel Guadarrama, del INCO, del Instituto Mexicano para la Competitividad, y el doctor Jorge Carlos Díaz Cuervo, de la Vicepresidencia de Desarrollo Regional de la AMU, y va a estar moderado por el doctor Armando Rosales. Entonces los esperamos a todos los que hoy nos acompañaron. No me resta más que agradecerles su acompañamiento y presencia, y a nuestros invitados de lujo, pues muchísimas gracias por sus reflexiones. Sin duda nos quedamos con más dudas, esperemos poder seguir conversando en este sentido, y pues de parte de la Asociación Mexicana de Urbanistas,
Nuevamente gracias y seguimos a la orden. Hasta luego, muchas gracias a todos.